Muy bien, chicos. Hoy les voy a explicar este nuevo tema que vamos a dar inicio, que son las fuentes bibliográficas, ¿ya? En la plataforma les estoy subiendo los diferentes materiales para que ustedes puedan desarrollar en sus cuadernos, ya, las diferentes actividades que se les va a asignar durante el desarrollo del tema. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar el tema para que sea de mejor comprensión para ustedes y para que sepan también de qué se trata o qué es el tema en sí, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de fuentes bibliográficas. Voy a compartir la pantalla, iniciando la presentación. Bien, esperemos un momentito a que cargue. Ahora sí. El tema titula entonces, como ya decía, fuentes bibliográficas. Muchas veces hemos escuchado ya el término de bibliografía, ¿no es cierto? Se les ha pedido cuando hacemos de autores, cuando hablamos de autores literarios, en el anterior trabajo, por ejemplo, les había solicitado de que hagan sus datos biográficos y bibliográficos de los escritores, ¿no es cierto? Cuando hablamos de bibliografía nos referimos a los libros que ha escrito un determinado autor, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de fuentes bibliográficas, estamos refiriéndonos a libros, ¿no? Fuentes que vienen de alguna manera recolectados de diferentes libros, ¿ya? En sí, las fuentes serían los libros. De ahí surgen la información que nosotros queremos obtener de algún tema determinado. Entonces, ¿qué son las fuentes bibliográficas? Son aquellos documentos que proporcionan algún tipo de información en determinado momento. También dan a conocer el lugar, sitio web o libro de donde sacaste la información, aportándoles la página exacta de donde es recopilada dicha información, ¿ya? Constituyendo elementos fundamentales para responder a una necesidad de usuarios de libros, artículos de revistas, capítulos de libros, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que podemos de alguna manera describir de esta información es que las fuentes bibliográficas, ¿ya? Se está refiriendo a todos los libros que nosotros podemos acceder y de los cuales podemos sacar diferentes tipos de información de acuerdo al tema que estemos tratando, ¿ya? Independientemente del área que estemos desarrollando, es muy importante especificar qué tema vamos a desarrollar y de acuerdo a eso buscar la información que requerimos de acuerdo al tema que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos sirven las fuentes bibliográficas, ¿ya? Para buscar información sobre un tema determinado en diferentes libros, puede ser diferentes páginas web, puede ser diferentes variedad de revistas que podemos encontrar en nuestro contexto, inclusive los periódicos, en fin. Ya posteriormente les voy a ir haciendo conocer cuáles son estos tipos de fuentes. Fíjense aquí en esta presentación, por ejemplo, vamos a hablar de los tipos de fuentes bibliográficas. Se dividen en tres tipos, ¿ya? Estas son las primeras, fuentes primarias, ¿ya? Las fuentes primarias son las que contienen información original o nueva y que nos interesa para la elaboración de un trabajo, ¿ya? Las fuentes primarias normalmente van a ser los que tienen la información de primera mano, ¿ya? Que no haya que no haya una recolección de información, más al contrario, que el autor haya sido el investigador y que nos está haciendo llegar todo lo que necesitamos saber sobre un tema de primera mano, ¿ya? Entonces, también se dice que las fuentes primarias son los documentos primarios que registran los resultados inmediatos de la investigación, es lo que les estaba diciendo, ¿ya? Por ejemplo, dentro de las fuentes primarias podemos encontrar a los libros, los diferentes libros de las diferentes gamas y materias que podamos encontrar en nuestro contexto. Están las revistas también.
A nivel departamento, país y mundo, hay infinidad de revistas en las que nosotros podemos encontrar muchísima información sobre cualquier tema, ¿ya? También están los periódicos eh, del país, del departamento, periódicos del mundo, ¿ya? Entonces, hay muchos periódicos también en la que nosotros podemos basarnos para buscar una información determinada. Y las tesis, ¿no? Las tesis, aquellas tesis que podemos encontrar tal vez cuando hagamos la investigación sobre un tema, por ejemplo, tesis de licenciaturas en las diferentes ramas, profesiones, ¿no? Ingenierías, doctorados, en fin, tesis de maestrías, tesis de doctorados, en fin, hay diferentes tipos de tesis y que estas tesis de alguna forma también son resultado de una investigación. Y como son resultado de una investigación, tienen muchísima información que nos pueden servir y que nos puede ayudar a nosotros de acuerdo a la información que estemos buscando, ¿ya? Muchas veces nos piden que investiguemos sobre un tema, ¿no es cierto? Normalmente la tarea que se les da a ustedes es eso, investiguen sobre este tema, ¿ya? Digamos, historia de la literatura, ya, investigamos historia de la literatura, entramos a Google y empezamos a buscar en Google. Y lo primero que nos sale es lo primero que buscamos o lo primero que copiamos y pegamos, ¿no? Eso es supuestamente investigar para nosotros actualmente. Cuando en realidad, cuando se habla de investigación, no es precisamente entrar a Google y buscar qué historia de la literatura y lo primero que me sale copio y pego. No es precisamente eso, ¿ya? La investigación es todo un proceso. Cuando se habla de investigar, como lo dice el nombre, investigar, se refiere a que nosotros tenemos que acudir a diferentes fuentes donde nosotros podamos encontrar información de acuerdo al tema que estamos investigando. En este caso, historia de la literatura. Yo necesito información en cuanto a este tema. Entonces, ¿qué hago? Cuando me piden investigar, yo tengo que ir a buscar en libros, ¿ya? En revistas, en periódicos, en tesis, eh, y en otras fuentes también, que podrían ser, por ejemplo, en algunas novelas, en algunas fotografías, podrían ser algunas grabaciones en audios o en videos, ¿ya? En fin, hay diferentes fuentes que nos pueden servir para que nosotros podamos recolectar información sobre historia de la literatura, ¿ya? No solo acudir a Google y ya está. Actualmente hacemos eso, ¿no? Pero cuando ustedes se formen a nivel superior, es decir, en la universidad, les van a pedir varios trabajos, monografías, ensayos, investigaciones, y en ello les van a solicitar que ustedes hagan un registro de todas las fuentes de donde han extraído la información, ¿ya? Y en ese registro que ustedes hagan de las fuentes que sacaron una determinada información, ya tiene que estar libros, tiene que estar revistas, periódicos, todo. Solo así tendrá validez su trabajo. Los docentes les van a exigir de esa manera, ¿ya? En el colegio les aceptamos que saquen de Glue y lo primero que pillen lo presenten y ya está. Pero cuando estén en la universidad, solo Google como fuente, es más, Google como fuente no tiene mucha validez porque Google en sí no es la fuente, ¿ya? A ver si puedo, a ver, voy a salir un poquito de acá para que me puedan entender esto que les digo de que Google es la fuente, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a entrar a Google, ojalá se esté viendo esto para que haya comprensión. Entro a Google, ¿no? Y busco historia de la literatura. Historia de la literatura. Eso busco y me sale toda esta información. Lo que normalmente hago yo, o ustedes en este caso, ¿no? Lo que normalmente hacen ustedes es entrar a lo primero que les sale. Les salgo acá y entro y me muestra toda la información la página, ¿no es cierto?
Hagamos de cuenta que están en la universidad y que hacen este procedimiento, ¿ya? Cuando hagan la lista de sus fuentes de información de donde han sacado los datos, sus fuentes bibliográficas, no tienen que poner www.google.com.bo, no. Tienen que poner la página web que les aparece, ¿ya? En la dirección que ustedes han abierto. Por ejemplo, en este caso, esta es la página web que ustedes tienen que anotar como fuente bibliográfica, ¿ya? ¿Y cómo se anota esto? Porque tiene bastantes datos, es simple, simplemente hacen copiar y pegar en algún otro sitio, ¿ya? Entonces espero que se esté entendiendo esta parte. Si sacan alguna información de internet cuando estén en la universidad, la fuente bibliográfica es la página que han abierto, no es Google, ¿ya? No es Google. Si van a poner Google, está mal, malísimo. Y eso, lo primero que les va a observar su docente va a ser, ¿cómo que Google? Y les va a cantar una historia, les va a hacer pasar calores, ¿ya? Por ejemplo, entro a otra página y aquí me sale otra página web. Esta es, ¿ya? La fuente que yo tengo que anotar como fuente bibliográfica, ¿ya? De internet. Entonces, esto copio y pego en algún otro sitio, ¿no? Si he sacado información de aquí. Entonces, esa es la forma correcta de registrar la fuente bibliográfica si sacamos de las páginas de internet, ¿ya? No precisamente Google. Cuando yo busco en el buscador, fíjense, esta página me sale. Ya estoy en la página principal de Google, donde he buscado mi información y me va a salir esto. Esta no es una fuente bibliográfica, ¿ya? Porque esta es la página general que engloba a muchísimas otras páginas en las que nosotros podemos encontrar información del tema que requerimos la información, ¿no? Entonces espero que se haya entendido esa partecita, jóvenes. De todas maneras, si hay alguna duda, me lo van a preguntar en el grupo del WhatsApp, ¿ya? Que yo con gusto se los despejo las dudas, porque este tema es muy importante para ustedes. Es datos muy importantes para que lo puedan aplicar en la universidad, ¿ya? Bien, en esta partecita ya tienen un trabajito. Dice, elabora una lista de los libros que hayas leído o que hayas hojeado, nombres de las revistas que conozcas y periódicos del país. En esto, una vez que termine la explicación, ustedes van a copiar todas estas partecitas que estoy explicando, que es el resumen del tema, ¿ya? Van a copiarlo en su cuaderno. Después de copiar este tema, van a hacer las actividades. Y después de las actividades van a hacer las preguntas que tienen que buscar sus respuestas ustedes, que están en el tema también, ¿ya? Entonces, primero va este tema. Lo copian, luego las actividades que les estoy dando durante la explicación y luego las actividades que están en los documentos que están en la plataforma. ¿Ya? Espero se entienda esa parte. Entonces, aquí lo que les decía, los libros, los nombres de los libros, no importa qué libro han leído, lo han ojeado tal vez ahí por curiosidad, ¿no es cierto? Los nombres, así sea 1, 2, 3, no importa cuántos. Nombres de las revistas igual que conozcan, que hayan visto, que hayan escuchado, ya sea de aquí del país, de Bolivia, ya sea de otros países o de Santa Cruz, ¿ya? Y nombre de los periódicos también, ya sea del departamento, del país, en fin, de todos los periódicos que conozcan y sepan su existencia, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Características de las fuentes primarias. Las fuentes primarias se componen o qué componen las fuentes primarias, es decir, los libros, cómo están caracterizados. Se componen la colección básica de una biblioteca. Les estaba diciendo que son libros, ¿no es cierto?, de donde nosotros sacamos información. Entonces, saben muy bien que los libros habitualmente los podemos encontrar en una biblioteca y las bibliotecas contienen libros de diferentes colecciones, de diferentes ediciones. En sí, una biblioteca contiene infinidad de libros de donde nosotros podemos buscar información, ¿ya? Van a encontrar libros que nunca se han imaginado que existían.
en una biblioteca, ¿ya? Ojalá y algún día puedan darse un paseíto y van a ver un paseíto en las bibliotecas, tal vez en la biblioteca del estudiante, en la plazuela del estudiante, la biblioteca municipal. Estos libros están clasificados de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a las diferentes áreas. Están clasificados de acuerdo a la edición. Y ustedes cuando vayan a buscar un libro en una biblioteca, no van a ir a decir, quiero este libro, no. Porque si van a decir eso, el bibliotecario les va a decir, ¿qué edición? ¿Cuál es el nombre del autor? Así les va a preguntar. El nombre del libro, el nombre del autor, ¿qué edición? Esos datos tienen que saber para buscar un libro en una biblioteca. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, buscar. Porque el bibliotecario lo que les va a dar va a ser una guía de todos los libros que tienen en la biblioteca. Y ahí ustedes tienen que saber el nombre del libro, la edición y esos datitos y el autor para que de acuerdo a eso busquen en la guía. Y una vez que ya sepan, se van a anotar el código y con ese código el bibliotecario va a buscar el libro y se los va a traer el libro que buscan en una biblioteca. Recuerden que en las bibliotecas los libros nos prestan por un determinado tiempo, ¿no? 1 hora, 2 horas, en fin, de acuerdo a las reglas que tengan. Pero esta es la forma, ¿ya? Y las bibliotecas son una fuente de colección de libros completos, podríamos decir, ¿no? ¿Qué más? Las fuentes primarias, otras características que pueden encontrarse en diferentes formatos, ya como ya iba mencionando, libros, revistas, periódicos, tesis, como etcétera, pueden ser digitales, pueden ser físicos, ya pueden inclusive en audio se puede encontrar, ¿no? Esos son los formatos. También que son productos de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Cada libro es producto de una investigación. Una revista, un periódico, por ejemplo, las noticias, para tener detalles de las noticias, el periodista que hace pregunta, indaga, ¿no es cierto? Investiga. Ya al preguntar, indagar, ya está realizando investigación. Ya entonces, todas las fuentes bibliográficas son producto de una investigación, sí o sí, no aparecen así por azar las informaciones, ¿ya? Entonces eso es muy importante que sepan. Pasamos a las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias, que son otro tipo de fuentes, se basan en la información que tienen las fuentes primarias, pero de forma resumida, ¿ya? Y estas son, por ejemplo, los diccionarios. Hablando de diccionarios, hay 3 tipos de diccionarios, ya que los léxicos, las que utilizamos en el lenguaje y literatura, los diccionarios enciclopédicos que tienen el significado y otras informaciones de diferentes áreas y ramas, ¿no? Y los diccionarios bilingües, es decir, los que son de diccionarios de inglés, de francés, de italiano, de quechua, aymara, guaraní, en fin, esos son los bilingües, ¿ya? Hay diferentes tipos de diccionarios. Entonces, como les decía, las fuentes secundarias pueden ser diccionarios, pueden ser enciclopedias, pueden ser diferentes libros de biografías, ¿ya? Pueden ser también algunos manuales, pueden ser como fuentes secundarias también algunas críticas literarias, ya algunos resúmenes tal vez, eh, los cuales nos proporcionan igual información, pero esta información es como cuando ya decimos de segunda mano, ¿ya? De primera mano son las fuentes primarias. Estas fuentes secundarias son ya de segunda mano. ¿Listo? Les decía de que muchas veces como que se nos es un poquito complicado buscar información o encontrar los libros que requerimos para tener toda la información que queremos. Las fuentes secundarias nos ayudan a tal vez de alguna manera reemplazar lo que no podemos encontrar de las fuentes primarias, ¿ya? Y podemos encontrar en las fuentes secundarias.
por ejemplo, el significado de algunas palabras, de algunos términos, ¿no es cierto? Podemos encontrar en los diccionarios, en las enciclopedias, en fin, ¿ya? Algunos datos de algunos autores, algunos escritores, ¿no es cierto? Algunos personajes ilustres, históricos, personajes que han marcado la historia del mundo, en fin. Hay muchos personajes de realce en nuestro contexto y en el mundo que no sabemos muchos datos sobre estos personajes, que conocemos su nombre y de algunos no conocemos. Entonces, hay libros que tienen las biografías de estos personajes que nos sirven a nosotros para información general, ¿no es cierto? Por ejemplo, Einstein, personaje físico, ¿qué sabemos de Einstein? Entonces, podemos buscar un libro de biografías y en el cual nos puedan estar proporcionando datos sobre este personaje, algunos datos sobre su vida, como etcétera. ¿Ya? Para eso nos sirven los libros de biografías, ¿ya? Esas son las fuentes secundarias. En esta parte también tienen una tareita. Extrae palabras que no entiendas del tema y busca en el diccionario su significado. En esto, igual después de copiar este tema que les estoy explicando de estas diapositivas, van a hacer esta actividad, al igual que la otra actividad que ya mencioné. Van a buscar en el PDF que les he mandado, el documento PDF que está la parte teórica que les estoy explicando aquí en el texto, ya, de ahí van a sacar las palabras que no entiendan, mínimo 5, máximo 10, 20, lo que ustedes quieran, pero mínimo 5 palabras y de eso buscan su significado, es decir, elaboran un vocabulario de 5 palabras como mínimo, ¿ya? Entonces, los otros tipos de fuentes son las fuentes orales. Durante siglos, los pueblos originarios transmitían sus historias, costumbres por medio del relato oral de padres a hijos. Las fuentes orales son aquellas que nos llegan a través de la palabra hablada. Según Paul Thompson, la fuente oral es la más nueva y la más antigua forma de hacer historia, ¿ya? Las fuentes orales también nos sirven como fuente de información, ¿ya? Ya que muchas veces no encontramos datos históricos de relevancia de algún hecho histórico que se haya dado, ya sea en nuestro contexto, pero en siglos pasados, y que en ningún libro podemos encontrar. Sin embargo, hay personas de avanzada edad que de alguna manera han vivido, han sido testigos o que sus abuelos les hayan contado y que saben de esa información que de alguna manera requerimos, pero que no podemos encontrar en un texto, en un libro, ¿ya? Entonces, las fuentes orales son precisamente eso que nosotros sabemos, que nos cuentan, ¿ya? A través de la palabra hablada, que no está registrado en ningún libro, en ninguna revista, en ningún diccionario, o sea, en ninguna fuente bibliográfica, ¿sí? Solo está registrado en la memoria de una persona, ¿ya? ¿Y cómo podemos nosotros llegar a saber quién tiene esa información, digamos, ¿no? Digamos que queremos saber información de la guerra del Chaco. ¿A quién podemos acudir? Tal vez a los beneméritos, que parece que el último también falleció no hace mucho, ¿no es cierto? Uno de los guerreros de la guerra del Chaco, un benemérito. El último que había no hace mucho falleció. Entonces ya no tengo de dónde conseguir información, pero resulta que ese último que falleció seguramente en algún momento le contó toda su historia a sus hijos. Entonces sus hijos todavía me sirven como fuente de información oral para yo obtener muchos datos sobre la guerra del Chaco. ¿Me entiende? Y esos hijos seguramente a la larga también van a contar a sus hijos y a sus nietos, en fin. Y la información se va a ir transmitiendo de generación en generación, pero de forma oral, ¿no? A menos que una de estas personas decida escribir un libro y plasmar toda esa información en un libro. Ahí sí ya no sería una fuente oral, sino una fuente escrita, ¿ya? Pero por lo pronto tenemos una fuente oral. Entonces, la fuente oral es todo aquello que nosotros podemos saber o enterarnos a través de la palabra hablada, que una persona sepa la información que estoy requiriendo, ya sean de historias, de hechos históricos o de algún hecho que se esté dando en la actualidad y que no esté registrado en algún tipo de libro, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estos tipos orales o fuentes orales, perdón?
Pueden ser testimonios, ya por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, si lo pueden observar, de una persona recuperada de COVID, que es un tema actual, ¿no es cierto? Que seguramente personas recuperadas de COVID hay infinitos, hay muchos, pero de cada uno sus historias no lo sabemos. No hay un libro escrito con las historias de cada uno. Entonces, ¿cómo nos podemos enterar? Buscar a estas personas que se han recuperado y que nos testifiquen, que nos den un testimonio de cómo ha sido todo este proceso de su enfermedad y cómo ha sido el proceso de su recuperación. Ahí tenemos un testimonio de forma oral, ¿no es cierto? Entonces, las fuentes orales se pueden clasificar en testimonios, en tradiciones orales, ¿ya? Eh, los testimonios pueden ser directos o indirectos. Cuando digo directos es cuando la persona lo ha vivido y me lo cuenta. Indirectos es cuando la persona lo vive, pero que alguien que estaba alrededor de esa persona me lo cuenta, ¿ya? Las tradiciones orales, lo que ya les estaba diciendo sobre algún hecho histórico, un cuento, una leyenda, por ejemplo, que los abuelos o los papás nos cuentan, ¿no es cierto? Y que no hay un cuento raro, por ejemplo, que no se encuentre en un libro, ¿no? Y que nuestros papás o abuelos lo saben, ¿ya? Otra fuente oral también son los refranes o las canciones, ¿sí? Hay canciones que de alguna manera nos dan algún dato importante sobre un tema, ¿ya? Y los refranes, ¿no? También que nos proporcionan información muy importante, ¿ya? Entonces, esos son las fuentes orales. Aquí también tiene otro trabajito. Dice, elabora un texto corto de alguna costumbre o tradición que realizaban tus abuelos o padres y que te lo hayan contado de forma oral, ¿ya? Entonces, ustedes cuentan lo que sus padres de alguna manera les haya contado, ya, pero de forma escrita, lo redactan, ya, ya sea un cuentito o algo que hacían antes, por ejemplo, con las personas flojas o con las personas desobedientes o alguna tradición de alguna fiesta, en fin, lo que les hayan contado de las costumbres o tradiciones que tenían, ¿ya? Bien, este cuadrito les voy a mostrar para que tengan en cuenta los datos que debemos de tomar en cuenta de los autores de donde nosotros sacamos información, ¿ya? Para el momento de registro, es decir, cuando me pidan que yo anote las fuentes de donde yo haya sacado información, tengo que tomar en cuenta estos datos, ¿ya? Es muy importante que ustedes tengan estos datos de los libros, revistas, en fin, de todo lo que puedan sacar información. A futuro, ya cuando estén en la universidad, les van a pedir y ustedes tienen que tomar en cuenta estos datos, estos aspectos para tomar los datos de la fuente bibliográfica, ¿ya? Por ejemplo, cuando hagan su tesis, tienen que hacer la parte del marco teórico y respaldar con fuentes bibliográficas. Y de esas fuentes bibliográficas, cuando saquen información de libros o revistas, tienen que tener estos datos, ¿ya? Por ejemplo, dice acá el título. Tiene que tener el título del libro, el autor, ¿ya? Si tiene algún tema en la que se esté basando, el lugar, la editorial, ya, el mes o la fecha que se está editando el libro, si es primera edición, segunda edición, la colección, ya, el tema del que se está tratando o del que estamos investigando, ya, tipo de documento, si es un libro, si es una revista, como etcétera. Si vamos a sacar información si el libro encontramos en internet, en una página web, ¿cuál es la página web en la que hemos encontrado el libro? ¿Ya? Y la licencia del libro, es decir, cada libro tiene una licencia. Les voy a mostrar un ejemplito antes de terminar. Este de acá. Sí, este. Por ejemplo, este es un libro que ustedes van a utilizar mucho cuando estén en la universidad y el docente de metodología de investigación les va a decir que utilicen este libro. Siempre se usa este libro para hacer una tesis, ¿ya? Metodología de investigación de Hernández Sampieri. Es un libro
que todo el mundo lo conoce cuando entra a la universidad. Y tiene diferentes ediciones, ya va por la edición 6, desde el primero. Hay la primera, segunda, tercera, en fin, hasta el 6. Este libro, por ejemplo, el título del libro es Metodología de la Investigación. El autor es Hernández Sampieri. La edición, sexta edición, ¿ya? ¿Qué otros datos tiene este libro? Este libro está en PDF en una página web, ¿ya? Pero lo puedo encontrar en físico. Cuando encuentre en físico no hay necesidad de anotar una página web porque lo tengo en físico, ¿no es cierto? Mire, este libro, fíjense, ha sido colaborado con dos autores, Sergio Méndez Valencia y Cristian Paulina Mendoza, pero el autor en sí es Hernando Sampieri, ¿ya? Aquí está hablando, en esta partecita, fíjense, de los permisos, ¿ya? Y del año de edición, 2014, ¿ya? El permiso es este, el ICBN, ese es el permiso, ¿ya? Ahora, si les piden código de impresión, algunos piden eso también, aquí está. Y una vez que tengamos eso se anota como fuente bibliográfica, como se les está solicitando aquí. ¿Ya? Todos esos datitos se va sacando. Normalmente los datitos vamos a encontrar en la tapa y en la contratapa. Todas las fuentes de información del autor o del libro, vamos a encontrarlo en la tapa y en la contratapa. Toda esta información, ¿ya? Y para cerrar, voy a cerrar con esta frasecita que dice: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, ¿ya? Todo lo poco, lo mucho que hagamos cada día es una suma para el logro de los éxitos que queramos tener en nuestra vida. Ya, así es que sigamos adelante. Puede que hoy no hagamos mucho, pero sin embargo ese poco que hagamos ya nos suma. Es mejor hacer algo a no hacer nada, ¿no? Entonces, con eso cierro la presentación y la exposición.